Y con respecto a este tema que habíamos tocado, donde decíamos que el alma de la persona, el nefesh, es el alma primaria, conectaba con los aspectos de nefesh, ruach, neshama y yehida del ruach. Quiero abundar respecto a este concepto porque lo explicamos, digamos, en vivo en la clase, pero quiero profundizar para que se entienda mejor este concepto. Básicamente, lo que está explicando en esencia, que el nefesh, que es el alma primaria, dice, conecta con los aspectos de nefesh, ruach, neshama y yehida del ruach. Es decir, cuando nosotros tenemos el alma primaria, que es el nefesh, después tenemos el ruach, después tenemos la neshama y luego la yehida, que son los distintos niveles de alma, quiere decir que todos los niveles de alma no es que estén separadas, ni es que son progresivas, es que están todas unidas. Básicamente, si pudiéramos verlo de una forma gráfica, solamente para efectos didácticos, no es que se extiende el alma en forma vertical, de abajo hacia arriba, sino más bien el alma está asociada en forma circular, de tal manera que hay aspectos de nuestra alma primaria que se vinculan con este vehículo que es el ruach. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dolor dentro de nuestro cuerpo, genera una asociación al ruach que está vinculado con el tema de las emociones. Y por supuesto, esa vinculación que hay a través del ruach también genera una vinculación hacia el nivel de nuestro pensamiento. Por lo tanto, lo que está explicando es que cuando hay una persona que es merecedora a través de la pureza y que esa alma conecta con el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke en Zeir Anpin, es decir, en todas las sefirot de Zeir Anpin, ese nombre, esa fuerza creadora, está en la cabeza de la persona. Es como si descansara en la cabeza de la persona. Es decir, la persona cuando tiene gran pureza, a través del alma de la misma, tiene ese mecanismo de comunicación hacia el exterior con la fuerza creadora. Y justamente esa parte que está ligada ya en la parte más exterior, digamos, del alma, llamada la neshama, eso tiene una conexión directamente con nuestro cerebro derecho, y ese cerebro derecho es el que conecta con la Hei de Yud-Ke-Vav-Ke de Binah. Es decir, a través de nuestro cerebro derecho, nosotros podemos influir prácticamente los eventos o los hechos que están realizándose en otros niveles del alma, simplemente a través de un nivel de conciencia mucho más elevado. Y bueno, aclarado este concepto, comprendemos entonces que todo este efecto de la creación es simplemente que Akadosh Baruj Hu es como si quisiera experimentar una mayor forma de expresión de sí mismo. El Creador está compenetrado con todas las cosas. Y decíamos que el mayor placer que el Creador puede sentir es habitar en el hombre. Cuando el hombre es una casa perfecta para permitirle reflejar a sí mismo esa expresión de sí mismo dentro de la finitud. Y por el otro lado, cuando el hombre, a través de su alma, con toda esta forma o expresión morfológica del alma que expresamos, si se puede decir así, es la manera como ese ser finito transmite y expresa absolutamente todas sus capacidades hacia el resto de lo que está desde su interior hasta su exterior y se relaciona con el Creador. Por el contrario, cuando el hombre muere, esa letra Hei se separa de él. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la parte del alma primaria, la parte emocional,
pues por supuesto son las últimas en irse, pero cuando la persona muere, esa letra Hei, de la cual hablábamos, se separa, así lo dice el Zohar y lo explica. Y eso está en una frase que dice Hashem, dice, porque yo no tengo placer en la muerte de aquel que muere. Es decir, que esta experiencia que tiene Dios a través del alma del hombre, termina esa experiencia, termina el ticket de la película, tanto para el hombre como a Kadosh Baruj Hu, cuando el cuerpo muere. Pero esto es muy interesante, porque quiere decir que toda esta experiencia sensorial no es que sea mala la percepción a través de los 5 sentidos, sino lo que sucede es que la persona idealiza que sus 5 sentidos es la totalidad de su vida, cuando en realidad la percepción a través de los 5 sentidos solamente es una experiencia momentánea y una experiencia aparentemente temporal, si es que podríamos definir que existe el tiempo, porque ese tiempo solamente es una sensación justamente dentro del cuerpo. Pero lo que está diciendo es que en el momento en el cual prácticamente el alma sale del cuerpo, parte de esa experiencia creadora, parte de esa experiencia sensorial, pues termina. Y de la misma forma, así como cuando un hombre muere, se pierde ese sentido de experiencia para el creador dentro del hombre, también esa experiencia termina cuando el rasha, el malvado, simplemente está presente dentro del alma de un cuerpo. ¿Cómo lo podríamos explicar? El rasha, ya lo hemos dicho, lo que es un malvado, pero malvado no significa una persona mala o una persona que tuvo una mala intención. No, significa una persona que baja almas de Caín, que básicamente no tiene pureza, una persona que no está con ninguna intención de conexión para efectos de los secretos del cielo. Acuérdense que estamos hablando de una parashá donde había un censo, donde habría que contar con cuáles realmente contaba Kadosh Baruj Hu, cuáles realmente tenían un conteo, una disposición para la conexión con todo el sistema creador. Precisamente el malvado, como básicamente todo está en torno a un alma de Caín, esa persona está desconectada, es como si estuviera muerta. Cuando la persona muere, ya no puede cumplir preceptos, ya no puede conectar, ya no puede poner una intención para el cumplimiento de los preceptos. De igual forma, los 248 preceptos positivos de hacer dejan de tener sentido porque ya no tienen correlación con sus 248 órganos del cuerpo también. Sabemos que los preceptos están relacionados con los órganos del cuerpo. Por lo tanto, cuando la persona muere, no solamente muere su capacidad de poder cumplir preceptos, que es una acción que lleva una intención, sino que también todos esos órganos pierden sentido. Esto es llamado la suprema semejanza. Es decir, hay una correlación entre los órganos del hombre y los preceptos asociados en la Torah. Entonces, de igual forma, el rasha rompe con todo ello. Es una persona que cumple los preceptos básicamente para demostrar que cumple con un propósito religioso o para efectos de demostrar que tiene conocimiento ante los demás, pero no tiene ninguna intención para efectos de conectar con la fuerza creadora. Es como un hombre que no tuviera sentido dentro de la esencia divina, pues solamente está dedicado a traer almas del lado izquierdo, que no tienen interés alguno en los preceptos ni en nada espiritual.
Por eso, dice el Zohar, a través de los actos de las gentes es reconocida la forma espiritual. Vuelvo a repetir, a partir de los actos de la gente es reconocida la forma espiritual, el semblante que flota sobre ellos. Y así es la experiencia. Es decir, y no lo digo porque finalmente toda persona comete errores en términos de reacciones, se puede equivocar en su forma de contestar, se puede equivocar a veces en su forma de actuar, se puede equivocar en función, pues, de que todos tenemos un proceso perfectible a nivel de actuar emocional y de pensamiento. Pero lo importante es qué es lo que está buscando la persona en el fondo. Y ese fondo de la persona es lo que finalmente destiñe sobre el semblante, como si flotara sobre ellos. Por ejemplo, una persona a lo mejor puede no haber controlado todavía ciertos aspectos emocionales. Sin embargo, desea de todo corazón entregar su vida para el conocimiento de la Torá, para enseñar a otros y para dedicarse a otros. Sin embargo, hay aspectos que tiene que perfeccionar dentro de su carácter. Finalmente, el semblante que flota sobre ellos, no estamos hablando del semblante físico, sino que hay un semblante asociado a su espiritualidad, que está asociado por fuera de su cuerpo y que es lo que lo asocia con su esencia de vida. Ese es el que está precisamente buscando que sea contado dentro de ese censo. Y eso es el significado de la frase: la apariencia de su rostro es testigo contra ellos. Es decir, en la intención que está dentro de la persona está el testigo de lo que finalmente va a enfrentar la persona asociado a el cielo o la divinidad o el sistema creador, como cada quien le quiera llamar. Eso está en Yeshaya, capítulo 3, versículo 9. Y se refiere a que es una apariencia que se manifiesta sobre el rostro de la persona. Es la Shejina, que habita como si fuera una carroza del propio Akadosh Baruj Hu. La presencia divina es como si habitara dentro de la persona y que éste fuera un vehículo que le permite a Akadosh Baruj Hu no solamente habitar, sino también actuar dentro del mundo. Finalmente, nosotros no podemos descalificar a una persona, ni tenemos por qué establecer nunca un juicio, ni por qué establecer nuestro propio censo en función de quién está dentro de una conexión con el Creador y quién no, porque está pasando por una situación difícil de familia, de negocios, a lo mejor con algún familiar o de pareja. No, la relación de este semblante que está por la persona es la presencia divina. Es qué tanto esta persona representa una capacidad de conexión para el Creador dentro de este mundo. Qué tanto, podríamos decir, es capacitado como un avatar o para efectos de permitir que la presencia divina obre dentro de este mundo. Cuando la persona hace bajar almas de Caín, esa inclinación es del árbol del bien y del mal. La persona ya no es un vehículo para la presencia divina en este mundo, sino al contrario. Por eso es llamado un malvado, porque básicamente rompe con todo el propósito de la creación. Pero estamos hablando de quien trae almas de Caín. Ojo, un malvado no es una persona bien intencionada, mal intencionada o que puede cometer errores. No, malvado específicamente y rasha se refiere a aquel que trae almas de Caín a este mundo. Entonces, cuando estamos comprendiendo este concepto de lo que es un rasha, también un justo lo que hace es traer almas del árbol de la vida.
es decir, que provienen del nivel de Biná. Por eso dice en Bereshit capítulo 1 versículo 24 que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie. Es decir, el Rasha traerá criaturas del lado izquierdo y el justo traerá almas del lado derecho. Entonces, en la inclinación sexual es donde podemos definir si una persona es un Rasha, un malvado, o un Tzadik, un justo. No está en el actuar de la persona, sino en el perfil de la inclinación sexual. El Rasha traerá almas del lado izquierdo y el justo almas del lado derecho. En la inclinación sexual está el tipo de almas que vendrán a generar bien o mal a este mundo. Así como el justo es como una carroza de la Shejinah que baja almas de justos, el Rasha es como una carroza del ángel Samech-Mem, S-A-M-A-E-L, para traer almas de Caín. Por eso necesitamos conocer las leyes de la Cábala, pues en función de esa conducta y de la sabiduría que tenemos para tener la conducta apropiada, traemos bendiciones o traemos juicio para nosotros. Y también traemos bendición o traemos juicio para gran cantidad de pueblos o personas en este mundo. Por eso mismo, vuelve a repetir el significado de que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie. Esto está en Bereshit capítulo 1, versículo 24. Pues aquellos que no tienen la inclinación al mal, bajarán un alma de un tzadik, porque conectan con esa inclinación. Literalmente, cuando contienen la inclinación al mal, literalmente es como si fuera controlada por el ángel S-A-M-A-E-L. Y viene una aclaración importante para todos. Que una persona es tratada de la misma manera en que ella trata a los demás. Por lo tanto, cuando en la vida a nosotros nos sucede una situación, normalmente es un maestro que viene a nuestra vida a enseñarnos que en algún momento hemos tenido una mala cualidad en la forma como hemos tratado a las demás personas. Sobre su forma espiritual de cada persona hay un ángel que está a cargo de esta. Es decir, en pocas palabras, el mundo celeste responde hacia nosotros de la misma forma como nosotros tratamos a los demás. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me vino una situación de juicio? ¿O por qué una persona actuó de cierta forma conmigo o demás? Mucho tiene que ver por la forma como nosotros actuamos hacia los demás y así nos responde el mundo celestial. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque no simplemente por el hecho de que te suceda algo es porque tú tratas mal a las demás personas. Hay que ver cuál es la circunstancia en profundidad que está tratando de corregirse y de dónde viene la raíz del problema. Porque muchas veces, cuando tú, por ejemplo, no puedes corregir una situación que aparentemente daña a otras personas, tú no intencionaste dañar a una persona y sin embargo, desgraciadamente, o una situación desafortunada te lleva a dañar a una persona, muchas veces esa persona está haciendo un tikún contigo, pero al mismo tiempo te da una enseñanza para efectos de cómo buscar corregir esa situación y no dañar a esas personas en un futuro. Es decir, uno es un aprendizaje y la otra es una corrección. Ahora bien, nos explican que todos los días tienen un grado de bien en sí mismos. Pero el tercer día, o sea, el martes, es un grado más bueno, así lo dice el Zohar. Porque en el día martes, que es el tercer día
que fue formado, se mencionó 2 veces la palabra Tov. Tov significa bueno. Y, pues como se dijo bueno en este día, obviamente tiene un grado más bueno que los demás. Sin embargo, no todos, dice el Zohar, son capaces de entrar a la barrera del bien de cada día. Es decir, cada día tiene su parte buena, sino que hay ciertos velos o barreras para que las personas no puedan encontrar la luz en ellos, sino más bien oscuridad, para que no puedan entender los secretos que están envueltos en cada día. Y esto es muy interesante, porque una de las preguntas que nos hacemos continuamente es ¿por qué tal persona, por más que le enseño ciertas cosas, no las aprende? ¿O por qué quiero involucrar con cierta sabiduría o conocimiento a una persona y la persona lo rechaza, o se aleja, o no quiere finalmente vincularse hacia mí o a una situación específica donde la intención es poderle asociar con la sabiduría del cielo? Bueno, pues aquí está la explicación. La explicación es que también hay velos o barreras que son puestas para que esas personas no puedan encontrar luz en ellos, sino más bien encuentren oscuridad, es decir, para que no puedan entender los secretos. Sí, lo que está diciendo es que la Torah a veces también pone a Kadosh Baruj Hu velos o barreras para que las personas no lo entiendan. Y vean qué fuerte lo que dice aquí. Dice, hay como guardianes que son víboras, escorpiones y serpientes venenosas que protegen el bien. Como si fuera uno de estos tesoros en la película de Indiana Jones, que está rodeado de serpientes, ¿no? Es decir, las serpientes protegen ese tesoro en el centro, pues de la misma forma hay guardianes que protegen como si fueran velos o barreras para que la gente que no es merecedora sea incapaz de entrar. Pues dice el Zohar, si no hubiera barreras, todos los perversos tendrían la habilidad para entrar a los secretos de la Torah. Ojo, son barreras o bloqueos involuntarios que la persona ni los ve. Y lo dice literalmente el Zohar, que la persona ni siquiera ve las barreras o las situaciones que le bloquean. Por ejemplo, de pronto la persona tiene una persona que le puede enseñar Torah, pero la persona siente rechazo por esa persona, o se pelea con la persona, o simplemente tiene un problema familiar que le impide acercarse, o una situación de trabajo, o lo que sea. Es un velo, una barrera para que la persona no pueda acercarse a esa sabiduría. Muchas veces también pueden ser paradigmas sociales, religiosos, y que finalmente la persona dice, no, eso no es para mí, o no, yo no puedo convivir con esa situación. Pues justamente cuando se trata de una Torah, cuando se trata, de un secreto o de una sabiduría muy pura, hay un velo para que la persona no pueda acceder a él. Y por más que la persona intenta, cuando la persona no es digna, algo sucede para que no pueda estudiar los secretos de la Torah, o no pueda tener acceso a un maestro, o no pueda tener acceso a un libro, y estos son llamados ángeles de destrucción, negrura y oscuridad. Así se llaman. Es una parte del diccionario. Negrura y oscuridad. Entonces, negrura y oscuridad son guardianes que, según explicamos, confunden la mente de la persona. Por ejemplo, puede generarle un conflicto a una persona para que, a través de alguien que le cae mal, o un problema que tuvo, o un negocio que le salió mal, simplemente ya no se acerca a esa persona
y entonces de esa manera ya no tiene acceso a esos secretos. Ojo, estamos hablando también de aquella persona que sí tiene acceso a los secretos de la Torá. Es decir, sí encontró un maestro o sí encontró una fuente fidedigna de secretos de la Torá, pero algo le impide que se acerque a ellos. Evita su entrada a donde él pertenece. Lo voy a explicar de una forma más simple. La persona tiene alguien que le puede enseñar los secretos del cielo, pero se presenta una situación de familia o de trabajo o de una situación religiosa, y que simplemente por esa situación, por un comentario, por una pelea, por una persona, simplemente por esa razón ya no se acerca a la persona. Pudo haber aprendido, pudo haber accedido a eso, pero cuando hay algo que impurifica a la persona ya no se puede acercar. Y es una protección llamada negrura y oscuridad. Pero aquel que estudia y que tiene el mérito para tener acceso a los secretos, dichos guardianes, dice, que son acusadores, se convierten en defensores de este. Y dice algo muy bonito. A esa persona que tiene el mérito para estudiar los secretos del cielo, que lo traerán a la bondad oculta. Esa persona que tiene el mérito, que tiene la pureza, lo acercarán a ese maestro o lo acercarán a esa fuente de sabiduría, y esos ángeles que eran antes acusadores se convierten en defensores y dirán: nuestro Señor aquí, por favor, aquí hay una buena persona. Es virtuosa, es temerosa del cielo y desea entrar ante ti. Y nos dice esta fuerza: ábranme las puertas de la justicia, es decir, la difusión de los secretos, entraré por ellas y agradeceré a Yah. Así está escrito en el Salmo 118:19, que es una alegoría para cuando la persona que sí tiene el mérito literalmente pide que se le abran las puertas del conocimiento, las puertas de la justicia, es decir, de la difusión de los secretos, para entrar por ellas y agradecer, es decir, acercarse a el mundo de Atzilut, Yah, Yud-Hei. Y bueno, luego vuelve a tocar el tema del arrepentimiento, de la Teshuvah. Este tema que ya explicamos dice que hay varios tipos de Teshuvah, pero no todos son iguales. Hay personas perversas que transgredieron muchos mandamientos negativos, es decir, mandamientos de no hacer. Por ejemplo, en Shabbat sabemos que hay 39 trabajos que no debemos hacer. Entonces vamos a suponer que una persona encendió el coche en Shabbat, o estuvo ocupando el celular, o la persona se puso a, cocinar en Shabbat. Es decir, son mandamientos de no hacer, pero la persona los hizo, contrario. Y dice, esa persona perversa se apena, se avergüenza y confiesa que hizo mal. Pues se considera que esa persona no hace ni bien ni mal. Es decir, lo hizo, pero después confiesa que es consciente que no hizo lo correcto y se apena. Akadosh Baruj Hu lo identificará, lo identificará, pero no merece la máxima Teshuvah. ¿Por qué? Porque a pesar de haber reconocido sus errores y ya no volver a repetir lo mismo, simplemente no merece la máxima Teshuvah.
Luego hay una persona que se ha arrepentido, que ha dejado de violar los preceptos y que por lo mismo también ha limpiado todas esas transgresiones. Ahora sigue el camino de los preceptos y los realiza con toda su fuerza. Los hace con teshuvá y con amor por Akadosh Baruj Hu. Dice, ese adquiere la teshuvá inferior, llamada Hei, que es Malhut. Y dice, es un grado bajo de arrepentimiento, de teshuvá. Luego está la persona que estudia Torah con asombro y amor por el Creador. Además, esta persona se arrepiente por sus errores, pero sin esperar ninguna recompensa. Ese adquiere la Vav de Yud-He Vav-He, es decir, Zeir Anpin, y es llamado hijo de Yud-He. Su acción causa, dice el Zohar, el regreso de la Vav, que es Zeir Anpin, a la Hei, que es Malhut. Es decir, ese es el que vuelve a reconectar Malhut con Yesod. Ese, dice, es el regreso de la Vav. Entonces, ¿qué también hizo? Hizo su corrección emocional, su corrección sexual. Por lo tanto, lo define el Zohar que ese es el que ha hecho teshuvá. Es decir, aprendió los secretos, corrigió sus transgresiones, sigue los preceptos sin esperar nada a cambio. Y entonces el Zohar da la definición total de lo que representa la teshuvá. Teshuvá es tashuv he, regresar o retornar a la letra Hei de Binah. Por lo tanto, no hay verdadera teshuvá para quien no estudia los secretos del cielo de forma desinteresada. Literalmente así lo dice el Zohar. Una persona puede estudiar el Talmud, puede estudiar la Mishnah, puede estudiar el Pirkei Avot, puede estudiar la Torah, puede estudiar muchas cosas en el sentido literal, pero si no estudia los secretos del cielo, no ha regresado al nivel de Binah. Por lo tanto, se considera que no ha hecho teshuvá. Y entonces dice el Zohar, pero si la persona no tiene asombro ni amor por esos secretos, ni la Vav ni la Hei moran con esa persona. Pues propiamente estos son llamados sobrecogimiento, que quiere decir asombro. De ahí que el que estudia los secretos de la Torah y el que sigue los preceptos, ese es el que tiene un hijo y una hija. Entonces dice la Torah que todo hombre debe tener un hijo y una hija. Bueno, no se refiere exactamente a tener una cría varón y hembra. No, el que tiene un hijo y una hija es el que estudia los secretos de la Torah y el que sigue los preceptos. Porque hijo es Zeir Anpin, que es Yesod, y la hija es Malhut. Es decir, el que tiene un hijo y una hija es el que sabe unir ambos. Por eso, esos que logran ambos son llamados hijos de Akadosh Baruj Hu. Y eso está escrito en Devarim capítulo 14, versículo 1. Hijos son ustedes de Yud-He Vav-He, su Elohim. Es decir, aquellos que sí estudian los secretos de la Torah y que siguen los preceptos, esos son contados como los hijos de el Creador. Claro, es una metáfora porque pues el Creador por sí mismo ya expresamos que es una
experiencia vivencial en estas personas, justamente. Hay una frase que dice, las cosas secretas pertenecen a Yud-Ke Vav-Ke, nuestro Elohim. Esto está en Devarim, capítulo 29, versículo 28. Y dice el Zohar, son el sobrecogimiento. La palabra sobrecogerse es como cuando la persona como que se agacha de lo impresionada, lo impactada, lo asombrada que está. Entonces dice, son el asombro y el amor. Una pertenece al cerebro y la otra al corazón respectivamente. La yud, o sea, la meditación, se asocia al cerebro. Y la letra hei, es decir, la interpretación, es de biná, se asocia al corazón. Y la vav hei a la parte exterior y al cuerpo. Pero esta frase significa que cuando una persona ama y admira al Creador, nadie lo sabe, sino ella misma y a Kadosh Baruj Hu. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Yud-Ke Vav-Ke, nuestro Elohim. Es decir, el amor que la persona siente por el Creador, nadie lo sabe, solo ella misma y el Creador. Sin embargo, cuando una persona estudia Torah y cumple los mandamientos positivos que son los de hacer, por ejemplo, come kasher, hace Shabbat, prende las velas, todo lo que es de hacer, hace el Netilat Yadayim, hace las Berajot cuando come, todos estos aspectos de hacer, estos preceptos de hacer son visibles y es conocido por todos. Por lo tanto, cuando la persona estudia Torah, ¿qué hace? Le platica a los demás del estudio. Y por el otro lado le enseña a los demás a cumplir preceptos. Entonces, ya no es algo oculto. Se vuelven cosas visibles y conocidas por todos. Porque a Kadosh Baruj Hu le da una boca visible con la cual estudiar Torah. Es decir, una cosa es que la persona tenga asombro y amor por el Creador, y otra cosa es que sea visible ante los demás. Le da boca con que estudiar Torah y le da ojos con los cuales puede también contemplar la Torah y oídos para escucharla. Y entonces se observa que le hizo sus manos, piernas y un cuerpo para cumplir mandamientos. Por eso es que la persona que estudia Torah, la persona que cumple preceptos, es diferente. Su boca es para estudiar Torah, sus ojos es para contemplarla, sus oídos para escucharla, y sus manos, sus piernas y su cuerpo para cumplir mandamientos. Pero preguntan, ¿cuál es el propósito de la nariz de la persona? Y responde el Zohar, e insufló en sus fosas nasales el aliento de vida. Esto está en Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Y la frase, y soñó y vio una escalera, en Bereshit, capítulo 28, versículo 12. Pues dice, a través de la nariz recibió un ruach, un aliento de vida, que le permite vincularse al nombre de Akadosh Baruj Hu, que es el trono. Dice, es la escalera. Es decir, el ruach, que es este vehículo que transita del alma física en lo emocional y en lo intelectual, es lo que permite vincularse al nombre de Yud-Ke Vav-Ke y está asociado con el nivel de Zeir Anpin. Y es el trono. Dice literalmente, es la escalera de la cual bajan todas las almas de Israel, porque de ahí subían y bajaban ángeles cuando lo miró Jacob. Es decir, son alientos que suben y dejan el cuerpo
a través de esta escalera, la cual llegaba al cielo, y en resumen de toda la explicación que da el Zohar, representa Zeir Anpin, es decir, el Ruach, es lo que conecta el mundo físico con la espiritualidad de la persona a través, dice, de 7 grados, que son las sefirot de Zeir Anpin, que a su vez, dice el Zohar, representan el cielo, el mar y la tierra y los 4 elementos. Por lo tanto, también hay una analogía en que los 7 grados de la sefirot de Zeir Anpin representan el cielo, el mar, la tierra y los 4 elementos, que serían, si no me equivoco, el agua, el aire, el fuego y ya, porque está la tierra. Sin embargo, el Zohar aparentemente brinca al tema de Yesod. ¿Por qué pasa a Yesod? No, es que en realidad no es que brinca a un tema de explicar acerca de Yesod. Estábamos hablando de Zeir Anpin, pero en realidad Yesod es la cúspide de Zeir Anpin. Y señala que el justo es Yesod, porque sabemos que la sefirá Yesod está representada por Yosef Hatzadik, es decir, Yosef Hatzadik significa José el justo. Dice acerca de ellos, de los que están en la sefirá Yesod, el temor y el miedo de ustedes estará sobre toda bestia en la tierra y sobre toda ave en el aire. Eso está en Bereshit, capítulo 9, versículo 2. Nuevamente, la escritura se refiere a personas que son comparadas con animales salvajes, bestias, aves y peces del mar. Es decir, aquella persona que no se eleva al nivel de Yesod es como si se comportara como una bestia, porque no tiene esa conciencia, no tiene razonamiento, no comprende más que lo que percibe a través de sus 5 sentidos. Es una persona totalmente sensorial. Por eso, algunas personas, su signo astrológico, dice el Zohar, es el toro, otros es el león, otros el águila y otros es un hombre. Dice, pero todos son temerosos del hombre porque es el que lleva consigo el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke. Es decir, aquel que asciende al nivel de Yesod es como si llevara el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke dentro de sí. Pero aquel que no tiene esa pureza, Yosef Hatzadik fue llamado así, Yosef el justo, cuando supo contener su sexualidad, cuando fue acosado y decidió no tomar ese camino equivocado. Y dice el Zohar, es que ese nombre no reside en un lugar deteriorado. Nunca es o reside cuando es en menoscabo de la luna. Es decir, la luna representa la imaginación sobre la sexualidad. Cuando la persona está manipulada por su imaginación sexual, no reside ese nombre en esa persona. Cuando la oscuridad prevalece, y ya dijimos que oscuridad y negrura son barreras, es marcado arriba y abajo para que sea como mudo, sordo, ciego o cojo. Esta imperfección que le es hecha a la persona, mudo, sordo, ciego o cojo, es una señal donde Akadosh Baruj Hu no reside en tal imperfección y se separa de él. Por el contrario, señala que hay fuerzas de la destrucción llamados serpientes y escorpiones que se acercan a esa persona por su impureza sexual, por la impureza de su imaginación
y le muerden muchas veces. Esas mordeduras son los sufrimientos. Y señala literalmente que si la persona tiene dinero, esto es propiedad de buenas acciones que ha hecho. Entonces, muchas veces la persona tiene dinero, no conoce de Torah, pero es que ha tenido masim tovim, ha tenido buenas acciones. Y significando que todo lo que la persona tiene en su propiedad consiste de buenas acciones. Ahí, cuando una persona tiene buenas acciones, sus sufrimientos disminuyen. ¿Cómo disminuyen? Es como si una luz descendiera y le dan recompensa a sus ángeles de la destrucción para que lo dejen en paz. Pero cuando la persona no tiene mérito, ni deudas arriba, pero su propiedad está abajo, y cada mérito que acumula es solo algo material, entonces estas mismas fuerzas se acercan a él y lo que hacen es que le dan dinero para salvarse. Es decir, muchas veces la persona acumula dinero precisamente para poderse salvar de estas mordeduras, de estos sufrimientos. Y yo escuché algo muy interesante en una entrevista que le hicieron al hijo de Pablo Escobar, donde decía, ¿y tú por qué no seguiste los caminos de tu padre? Y le dices que mi padre sí me amaba. Él sabía que el camino que él había seguido era un camino lleno de pobreza. La gente piensa que teníamos riqueza porque en realidad en la finca que teníamos había todo lo imaginable. Había incluso ropa para la gente que llegaba de viaje y no traía maleta. Dice, por supuesto, la gente evitaba traer maleta para que le diéramos todas las mejores ropas. Dice, pero a cambio de eso, prácticamente mi padre gastaba todo el dinero en corrupción, en seguridad, en comprar voluntades de personas. Y ese es un ejemplo típico de lo que estamos explicando. Aquí es el ejemplo del narcotraficante, que todo el mundo piensa que está rodeado por dinero. No, simplemente se le da dinero para tratar de curarle los sufrimientos, porque la persona no tiene méritos arriba y al contrario, tiene muchas deudas arriba. Si no tuviera ese dinero, su sufrimiento sería terrible en este mundo. Y finalmente, cuando la persona se va, como no tuvo ningún mérito y tiene muchas deudas arriba, por eso, evidentemente, ya no tiene ninguna riqueza acumulada arriba en el mundo espiritual. Y entonces explica que los hijos de Israel sacrificaban para Azazel, que es la mezcla de dos ángeles que son los hijos de Samech Mem y Elit. Dice, sacrificaban para Azazel, está hablando de Kippur, y los 70 toros de Sucot para darle su porción al enemigo. Y dice en Mishlei 25, capítulo 25, versículo 21, dice, si tu enemigo está hambriento, dale pan para que coma. Si está sediento, dale agua para que beba. Esto es muy interesante, porque desgraciadamente hay personas malvadas que van a buscar la destrucción de otra persona, aunque ésta tenga la razón. Muchas veces hay que darle su parte al mal, porque si no, no te va a dejar en paz. Entonces, una vez que la persona hace teshuvá, esa oscuridad es eliminada de su imperfección y alcanza a la persona su perfección. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que el Creador regresa a esa persona? Y dice, porque está escrito, regresen a mí y yo regresaré a ustedes.
Por eso es que nosotros hacemos ese sacrificio para Azazel y los 70 toros de Sucot. Es decir, lo que estamos haciendo es darle su parte para hacer la corrección de las 70 naciones y para darle su parte al mal, y que entonces no nos quite nuestra parte. Pero de la misma forma, esto no significa que darle su parte al mal ya te quitó el peso. No, tienes que hacer la corrección propia y alcanzar la perfección para que entonces el Creador regrese a esa persona. ¿Cómo regresa esa persona? ¿Cómo habita en esa persona? Pues teniendo un hijo y una hija, es decir, estudiando los secretos de la Torá y cumpliendo preceptos. De esa forma, ahora sí, hay un ecosistema ideal para que el Creador pueda regresar y habitar en esa persona. Ese es el arrepentimiento completo. Es decir, Tashuv Hei, regreso a Binah, cuando la persona estudia Torá, cuando hace los preceptos, todas las sefirot son atadas y unidas, como si cumpliera los 248 mandamientos positivos. Con que de verdad quiera hacer los preceptos que puede hacer, es como si los cumpliera todos. Dice, porque no hay un solo mandamiento que dentro de este no contenga los 248 mandamientos positivos, es decir, los mandamientos de hacer. La persona, cuando empieza a hacer preceptos y lo hace con toda intención, conoce las intenciones y lo hace verdaderamente bien, el Creador lo que observa es la voluntad de la persona por querer regresar a ese camino. No está viendo específicamente cómo hace ese precepto, sino la intención que hay dentro de la persona para querer regresar al camino correcto. Luego el Zohar entra en el tema tan interesante en la parashá Nasó de la mujer Sotá. Este es todo un tema. Habla en resumen, recomiendo que lean la historia en la parashá Nasó. Habla que un hombre cae en la sospecha de que su mujer le fuera infiel o que posiblemente se acostó con otro hombre y entonces debería llevarla al Cohen, al sumo sacerdote. Es decir, no estamos hablando que le consta, no. Dice, si un hombre simplemente siente una sospecha de que su esposa le fue infiel o piensa que se acostó con otro hombre, la debe llevar al Cohen, como si la fuera a acusar con el sumo sacerdote, lo cual es contradictorio, porque el sumo sacerdote es todo menos juicio. Entonces dice, el sumo sacerdote tomaba unas aguas, ponía polvo del piso del santuario, hay otra clave, y ponía en un pergamino el nombre de Yud He Vav He y lo ponía en las aguas y se diluía en ese pergamino. Si la mujer era culpable, se deformaría de manera horrible. Dice en sus muslos, se refiere a la zona de sus órganos genitales. Y si no era culpable, concebiría un bebé y sería una mujer muy prolífica. ¿Qué es toda esta historia? ¿Y por qué solamente, vamos a decir, la sospecha de celos de la mujer? ¿Por qué no habla del hombre? Obviamente encierra significados ocultos. La primera frase que hace referencia a esto está en Bamidbar, capítulo 5, versículo 12, y dice, si la mujer de un hombre se desvía, ¿por qué dice literalmente? La voy a repetir la frase ahora sí de forma correcta. Dice, si la mujer de un hombre se desvía. La Torá utiliza la expresión ish, hombre, y la repite 2 veces.
No es que se equivocó, no es que lo duplicaron. Entonces, ¿por qué viene 2 veces escrito hombre, hombre? ¿Cuál es la conexión de este hombre, hombre con una mujer sospechosa de adulterio? Esto viene justamente, todo este tema de la mujer sotá viene después de los versículos que están asociados con agravios y ofensas. La expresión hombre, hombre, ish, ish, está explicada en Mishlei, capítulo 5, versículo 5. Dice, bebe agua de tu propia cisterna y no codicies a otra mujer. Luego entonces vamos a explicar. Es de un hombre ordinario para su esposa. Nuevamente dice, y agravio cometa un agravio contra él. Repito, y agravio cometa un agravio contra él. 2 veces la palabra agravio. ¿Por qué? Porque uno es el agravio arriba y otro es el agravio abajo. Esa mujer que comete adulterio comete una transgresión en el mundo de arriba y otra en el mundo de abajo, o sea, contra la comunidad de Israel que es Malhut, y otra contra el esposo, es decir, arriba, que es la metáfora de Zeirampín. Por lo tanto, no está hablando de una hembra mujer, sino está hablando de un concepto de algo que comete un agravio contra Zeirampín y contra Malhut. Una es el esposo y el otro es la comunidad de Israel. Por lo tanto, fíjense que la mujer no era llevada a un juez para ser culpable, no. Era llamado con el sumo sacerdote. Esto está en Bemidbar, capítulo 5, versículo 15. ¿Para qué lo lleva con un sacerdote? Porque el objetivo no era culpar a la mujer por el adulterio. No, la lleva con el sacerdote para que haga la reparación de la transgresión que hizo. Es decir, este rompimiento de Yesod y Malhut, de Zeirampín y Malhut, se rompió por ese adulterio y entonces la lleva con el sacerdote para que lo repare. De hecho, el sacerdote no puede ni siquiera enjuiciar a la mujer, porque un Cohen Gadol está fuera del estado de juicio, explica el Zohar. Es puro Gesed, pero su función es transformar el rigor en Gesed. De hecho, el juicio que venía si la mujer era culpable era ejecutado directamente por el Creador, por Yudke Vavke. Por eso diluía el nombre ahí, puesto que de la deformación de sus órganos era un proceso en el que el Cohen no intervenía. El Cohen no podía hacer que se deformaran sus órganos. Por lo tanto, ese juicio venía directamente del Creador. Por lo tanto, vamos a explicar qué es este tema de Malhut. ¿Qué es este tema de la mujer? ¿Dónde está el adulterio de la mujer? Es la matrona, es Malhut, es la gota de semen. No está hablando específicamente de una mujer hembra, sino de haber generado un cortocircuito sexual. Dice el Zohar, la mujer es bendecida en su matrimonio, pero es el sacerdote el que puede hacer la reparación dentro
del mismo matrimonio, no un juez. Un juez es rigor y la reparación de un matrimonio no depende de un juzgado, sino de un ser que pueda reparar las canalizaciones que unían a esas personas y que se han roto. Esto es de tal forma que si la mujer era exonerada en su propio juicio, es decir, ella vivía un juicio consigo misma, incrementaba la paz entre ellos, entre el marido y la mujer, y concebiría un hijo. Es decir, cuando la mujer experimentaba pureza, sería prolífica y concebiría un hijo. El sacerdote no puede llevar juicio en sí mismo. Esa es la clave de un Cohen. La función del sacerdote es hacer la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, es decir, hacer la paz entre el marido y la mujer. Por ello, la mujer también es llamada Cohen, lo explicamos en otra parashá. Y cuando la mujer hablo ahora sí de la mujer hembra, la que está casada, es muy complicada en su carácter o en sus cualidades, acabará repercutiendo en su matrimonio. Va a llegar un momento en que entonces sí se va a generar un adulterio, sí se va a generar una ruptura, pero es que el adulterio ocurre como consecuencia de la ruptura que precisamente ya se generó dentro del matrimonio. Cuando esta ruptura de Yesod y Malhut se genera dentro de la pareja, el reflejo de esa ruptura es esa infidelidad. Por lo tanto, toda mujer o todo hombre que enjuicia a su marido o a su mujer por infidelidad, no se da cuenta el uno o el otro que esa ruptura ya se había generado antes. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero lo que ocurre después solamente es el reflejo que ya hubo de la ruptura de Yesod y Malhut, es decir, de la unión que había entre ellos. Por muchas razones, las que sean, pero finalmente se rompe primero el vínculo espiritual que hay entre los dos y después se rompe el vínculo material que hay entre los dos. Situación, ¿cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar entonces la ruptura de un matrimonio? Fundamental lo que explica aquí esta parte de análisis del Zohar. Porque hay que observar el carácter y la personalidad de la mujer antes del matrimonio. Si la mujer es complicada, si la mujer es difícil en su carácter, si tiene aspectos de personalidad, cualidades que viene arrastrando de más atrás, el hombre es responsable de haber observado esos aspectos en ella antes de casarse con ella. Porque obviamente esos aspectos o esas cualidades van a terminar repercutiendo dentro del matrimonio. La mujer es llamado Cohen Gadol, es la que trae la paz, es la que une los contrarios, es la que pone la mesa de Shabbat y es la que trae la paz dentro de la casa. Cuando lo que trae la mujer es rigor, inestabilidad, discusión, duda, conflicto, lo que va a ocurrir es que eso va a terminar separándose. Pero eso no es que sea culpa de la mujer, ojo, no, es responsabilidad del hombre fijarse en esas cualidades que tenga la mujer.